Bueno, hoy vengo a hablar un poco de la imagen que tiene el ciudadano de la justicia por una serie de hechos bueno, que no son los más recomendables y que entiendo que se producen por unas cuestiones que después desarrollaré. Eh, Día a día nos encontramos los abogados y procuradores que llevamos procedimientos en el juzgado con la tesitura de pedirle una serie de cosas al cliente que nosotros mismos pues encontramos más que cuestionables. Por ejemplo, les pedimos que confíen en la justicia, pero sus juicios se retrasan en muchas ocasiones pues años. Por ejemplo, yo tengo ahora señalados juicios para septiembre del año que viene, pero hay seguramente compañeros que tendrán juicios para 2020 incluso. Para cuando tienen un resultado, por ejemplo el del juicio este de septiembre, bastante posible que la situación haya cambiado tanto que no se resuelva la cuestión de manera satisfactoria, la realidad sea tan diferente que incluso se pueda llegar a un resultado injusto y bueno, pues se creen incluso más problemas de los que se intentan resolver. Les pedimos que el día del juicio esperen durante horas, porque la mayoría de las veces es así. Hay que alabar los juzgados que celebran en tiempo y en forma, porque bueno, es una situación de respeto con respecto a los profesionales y los clientes que estamos allí en nuestra hora, porque tenemos que estar, porque si no, de otra manera se nos daría por no comparecido. Esperan durante horas los clientes y sin embargo después entran en sala y se encuentran con que su asunto, que es de mucha importancia para ellos y sus familiares, se resuelve en 5 minutos. Y muchas veces por cómo está estructurado el procedimiento, no se les da ni la palabra ni tienen una sensación de haber participado activamente en el procedimiento, en el proceso. Sí que sienten que se les han defendido sus intereses porque para eso estamos los letrados y los procuradores, para hacer una actuación buena en sala y que no se quede nada en el tintero y el cliente salga con una buena sensación. Pero aún así siempre o casi siempre les queda esa espinita de que no hayan podido intervenir. Yo en ese sentido estoy más de acuerdo, por ejemplo, con el sistema anglosajón en el que tienes la posibilidad de correr el riesgo de que tu cliente declare. No es que vaya a tener más credibilidad, menos credibilidad, pero por lo menos se le va a poder oír, lo vas a poder llamar tú, no tienes que depender de que lo llame la parte contraria, como es el caso de nuestro sistema. Y entiendo la justificación de cómo está nuestro sistema respecto a que se llame por la parte contraria, pero eh, valoro mejor el sistema en ese sentido, el anglosajón. Bueno, eh, luego hay que hablar con el cliente y unos días después pues les llega una sentencia. Esa sentencia hay que explicársela muy bien, hay que decirle todos los detalles buenos y malos que tiene y las consecuencias buenas y malas que conlleva para ellos. Y se les puede decir que, o sea, se les tiene que decir que hay que recurrirla, pero los motivos son muy escasos. Hay que explicarles que es una cuestión más de derecho que de hecho, que si el juez, por ejemplo, ha apreciado una cuestión que para ellos era residual y eran otras más importantes y sin embargo el jugador o jugadora ha considerado
que ese detalle pequeño era lo que tenía que tener en cuenta para decidir, pues no, eso no se le puede normalmente dar la vuelta, salvo que sea una apreciación del juez que no sea real, que en ningún momento, por ejemplo, en el juicio se haya dicho se haya demostrado eso. Aún así, pues bueno, cuando hablan con nosotros, pues muchos entienden que nuestra labor es la que es, que muchas veces, pues si atacamos a la parte contraria o la parte contraria nos ataca, pues lo está haciendo por una cuestión estrictamente profesional, que no tiene nada que ver con nada personal y que bueno, que es nuestro trabajo de cada día. Muchos me dicen que ellos no podrían hacer lo que yo hago. Es una cuestión de vocación. Yo ya lo he dicho en alguna ocasión anterior, soy muy vocacional, soy abogado de segunda generación, mi padre y varios familiares son abogados. Me he acostumbrado a escuchar, por ejemplo, en mis veranos en la radio del coche, pues materias de derecho porque mi padre tenía que estudiar en esas fechas y al final pues era una cuestión bueno, de que el derecho era parte de mi vida. Eh, También entiendo eso, también entiendo que la gente pues piensa que eso, que es una situación muy ingrata, que la mayoría de las veces todo esto es muy injusto, se quedan con el punto de que pues su juicio, pues eso, en resumen, se resuelve tarde, mal, en base a cuestiones que no consideran que son importantes, en 5 minutos y que bueno, que no tienen posibilidades de ellos de intervenir y que luego la sentencia pues muchas veces es injusta en cuanto a que se tarda mucho en resolver. Pues bueno, nosotros todo eso se lo tenemos que comunicar al cliente, aún así pedirle que confíe en el sistema, que entienda que esas cuestiones no son tampoco muchas veces algo que se pueda achacar a los jueces o a los funcionarios que trabajan en el juzgado, sino a la falta de medios o al exceso de trabajo que tienen muchos de nuestros juzgados porque no se habilitan más juzgados en muchos casos. En Cartagena, por ejemplo, tenemos el problema de que no hay juzgados de lo mercantil, que algunos juzgados solo está un juzgado como el de violencia o el de familia y eso hace que haya un cuello de botella, que haya muchísimos procedimientos y se tengan que resolver por muy poco personal y haya pues situaciones como esa de que se señale por ejemplo un juicio para septiembre del 2019. Por tanto, esa figura sí es valorada por el cliente, pero no es valorada otros individuos, otro personal de justicia como puede ser jueces o fiscales que muchas veces piensan que estamos allí solamente para complicar el procedimiento. Algunos compañeros hay que porque por ejemplo se lo piden los clientes pues complican bastante más el procedimiento de lo que debieran, pero no suele ser lo normal. Nosotros no estamos para hacer que un procedimiento dure años, sino para que se sepa toda la verdad y que una persona que no es la responsable, por ejemplo, en el ámbito penal, pues no cargue con culpas que no tiene que cargar. Por ejemplo, que en el tema laboral, pues una persona reciba estrictamente lo que le corresponde, ni más ni menos, pero hasta el último céntimo de lo que le corresponde. Cosas así, o sea, para que se haga justicia, la estricta justicia. Eso no se entiende en muchos casos y también hay ciudadanos que no lo entienden y sobre todo
últimamente, y ya lo he dicho en algún vídeo anterior, el Ministerio tampoco entiende que nosotros somos las personas que debería de cuidar, porque somos las personas que cumplimos con el derecho a la tutela judicial efectiva. Somos las personas que traemos al ciudadano al procedimiento, que les ayudamos a redactar sus demandas, sus denuncias, sus querellas, todos esos escritos que inician un procedimiento y que al final lo llevan a la persona al ámbito del juzgado, a que se resuelvan allí sus problemas. A nosotros incluso nos podría dar igual. Muchos, como en mi caso, pues tenemos posibilidades de plantear situaciones de resolución de conflictos alternativas. Y llega nuestro cliente y nos dice, no, quiero plantear esto en el juzgado. Pues bueno, pues lo planteamos. Y encima nos tenemos que hacer cargo de llevar esas malas noticias al cliente. Por tanto, lo que pido un poco desde aquí es que se nos valore más, se tenga en cuenta a los procuradores y abogados, sobre todo a los procuradores y abogados de oficio, y se nos trate bien, que se nos compense de una manera adecuada. Que estamos haciendo un servicio público, pero no estamos haciendo un servicio público como hacían los abogados de pobres hace no tanto. Estamos haciendo una cosa que tiene que compensar de alguna manera. La gente se apunta voluntariamente al turno, pero no obstante habrá mucha menos gente que se apunte si las situaciones al final implican, por ejemplo, como en una guardia que tenemos aquí, que al final no te pagan ni la gasolina que tienes que utilizar para ir a atender a una persona que está encerrada en un cuartel de la Guardia Civil en una población cercana. Y bueno, cualquier cosa, cualquier comentario, cualquier pregunta que queráis hacer al respecto a este vídeo, pues la podéis hacer en la parte de abajo del vídeo. Y gracias por vuestro tiempo y vuestra atención.